Autor es siempre el creador de la obra. Sin embargo, pese a que en ocasiones esto es fácilmente determinable, como por ejemplo si yo redacto un poema, seré su autor, esto puede complicarse cuando la obra ha sido creada por varios Hola, autores. hola, hola, perdona, perdona, es que se ha quedado pillado. Vale, Empezamos, ¿vale? no te preocupes. Vale, pues es ¿quién se considera autor? Autor se considera siempre al creador de la obra. Sin embargo, y pese a que en ocasiones esto es fácilmente determinable, por ejemplo, si yo redacto un poema, seré su autor, esto puede complicarse cuando la obra ha sido creada por varios autores o incluso si ésta ha sido dirigida y creada bajo una misma coordinación. En primer lugar, se considera autor a la persona física, persona natural, dice la legislación, que crea la obra. Sin embargo, también se otorgan idénticos beneficios de protección a las personas jurídicas, es decir, las empresas, bajo ciertas condiciones. Cuando hablamos de un programa de ordenador o una obra compleja en la que participan varias personas, la determinación de la autoría variará en función de si ésta se considera una obra en colaboración o una obra colectiva. Se entiende como una obra en colaboración aquella que resulta de la colaboración de varios autores y, por lo tanto, todos ellos serán considerados autores en la proporción que estos previamente determinen. Estaremos ante este tipo de obras cuando seamos varios programadores, diseñadores, ingenieros, que de manera coordinada y voluntaria creemos un programa de ordenador. En este sentido, mi recomendación es comenzar a trabajar siempre con un contrato que estipule claramente el porcentaje de la autoría y cuál será el modelo final de explotación. Pero lo más habitual será que nos encontremos ante una obra colectiva. Esta se crea bajo la iniciativa y coordinación de una persona física o jurídica y está compuesta por aportaciones de diferentes autores que se unen y convierten en una sola creación. Salvo pacto contrario, se entenderá que es autor de estas obras el que la edita y publica. Un claro ejemplo de este tipo de obras son aquellas realizadas por un grupo de trabajadores en su relación laboral, cuyo resultado será explotado por la sociedad como producto o servicio. En este caso, si se desea mantener la autoría, deberá establecerse un pacto previo. La recomendación es inclusión de este pacto en el contrato de trabajo.